Amado pueblo de Dios, en esta preciosa hora, ya como segundo día de conferencia, es para nosotros un placer llegar hasta el seno de su hogar. Y este día, como iglesia de Dios, glorificamos a nuestro Padre por sus grandes maravillas, sus grandes milagros. Sé que la iglesia de Dios me comprende por qué lo estamos diciendo. Dios es bueno con su pueblo y no hay otro como Él. Y su pueblo es el único en el cual estamos adelante. En esta noche con gozo entramos en esta hora para poder alabar y glorificar a nuestro Dios y asimismo escuchar palabra de Dios. Vamos a dar inicio en esta preciosa noche con una oración por nuestro hermano obrero de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Herbert Blanco, el cual estará dando la oración de inicio. Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de ustedes, mis hermanos. Agradeciendo a cada uno su sintonía, vamos a hacer una oración. El que pueda estar en este momento doblando sus rodillas lo puede hacer. Si no, el que pueda, ¿verdad? Pueda hacerlo en la posición que se encuentre. Oremos al Padre. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, una vez más, poderoso Dios, delante de ti, nos presentamos, oh Padre, en este segundo día de estas hermosas conferencias, las cuales gracias al ministerio de tu iglesia, a tus hijos del distrito número 7, como también a tus hijos del gobierno ejecutivo representados por tu hijo ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Amílcar Salmerón, quien, oh Dios, han dado esta oportunidad para que podamos llegar delante de ti en esa alabanza, en esa adoración, junto con nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios, tu hijo Ismael Osorio. De quien, oh Padre, te agradecemos porque siempre tiene esa buena disposición de poder llegar delante de ti en alabanza como también, Señor, en meditación de tu palabra. Te pedimos hoy, oh Dios, tu bendición para este momento, para que tú bendigas cada espacio que hagamos, Señor, cada cambio, Señor, que realicemos, este enlace, Señor, en el cual te pedimos, Señor, que tú tengas ese control para que de esa manera, Señor, todo se desarrolle de acuerdo a tu voluntad. Por lo demás, oh Padre, te ponemos en tus manos de igual manera a tu Hijo ministro para que tú le des esa sabiduría y pueda llevarnos ese pan del cual necesitamos. Por lo demás, Padre, te agradecemos porque tu iglesia en este día, como ya lo decía tu hijo Amílcar Escalante, ha sido un día de agradecimiento, oh Dios, ha sido un día de bendición para cada uno, a pesar de que estábamos afligidos, oh Dios, pero hoy, oh Padre bendito, tú has respondido grandemente y te agradecemos, Señor, porque tu respuesta fue rápida y pudimos ver, Señor, y escuchar ese milagro de parte tuyo. Por lo demás, Señor, te agradecemos porque tú hoy has dado ese milagro y te pedimos que tú sigas con esa bendición con tu iglesia para que de esa manera, Señor, continuemos con ese buen trabajo en favor de tu pueblo y en favor de cada uno representado en este momento a través de sus familias. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dejamos el tiempo una vez más a mi hermano Amílcar para que de esa manera podamos dar continuidad a este espacio. Él con nosotros. Qué hermoso es llegar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Para nosotros, como iglesia, nos sentimos tan agradecidos con Dios y vamos a seguir adelante hasta que el Señor nos permita. En esta ocasión vamos a alabar a nuestro Creador y lo vamos a hacer juntamente con nuestro hermano ministro Ismael Osorio, pero a la vez él directamente desde donde él se encuentra, él nos impartirá también de una vez la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano es ministro de la Iglesia de Dios y también pertenece al gobierno ejecutivo legal
que la iglesia está en esta localidad como es El Salvador. Nuestro hermano ministro Ismael Osorio con las alabanzas y luego con la predicación de la palabra de Dios con el tema la ley de alimentación. Dejamos a nuestro hermano con nosotros. Por su apoyo, muchas gracias. Bendiciones a usted, amada hermana, hermano, amigos que nos acompañan. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo en esta tarde, hermanos, cantando para el Señor el himno 183. Le damos la bienvenida a usted. Deseamos que este espacio sea de mucha bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a cantar un precioso cántico, el himno 183. Es un himno muy bonito. Desde el título se llama Vale la pena servir a Jesús. Cantemos para nuestro Dios. Aquí acompañado de mi familia, vamos a cantar para el Señor. Y usted también, ¿verdad? Puede acompañarnos desde la intimidad de su hogar. Servir a Jesús, proclamar su verdad, es grande placer y felicidad. En Cristo y la Biblia Dios responde. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino muy cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Qué bueno es servir a Jesús siempre aquí, Él siempre verá, luchando feliz, riquezas de gloria en el año sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino muy cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Sin pena y tristeza de querer cerrar, y triste tu ser, que sea el dulce hogar, donde más luchares usted me hará. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servirle a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino muy cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Tenemos tiempo para un himno más. Hoy vamos a cantar el himno número 19. Es un himno muy precioso, el cual lleva por título En el corazón de Dios. Vamos a cantar este precioso canto para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Hay un lugar no quiero estar en el corazón de Dios. Lugar no pueda descansar en el corazón de Dios. Jesús, tú fuiste enviado, el corazón de Dios. Manténme firme,
Ahorita no nos oyen ahí. Mis hermanos, ya nos hemos gozado cantándole alabanzas a nuestro Padre Celestial, a nuestro buen Dios. Y hoy, hermanos, vamos a ocuparnos en estudiar un importante tema. Como ya lo anunciaba nuestro hermano presentador, nuestro hermano Amílcar Escalante, un fiel servidor de nuestro Dios, hoy vamos a hablar acerca de la dieta alimenticia del pueblo de Dios. La ley de alimentación es el tema que hoy nos va a ocupar, hermanos, y quiero invitarles a que antes de entrar en materia de estudio, abrir el sagrado libro, la palabra de Dios, quiero invitarles a que elevemos una plegaria al Creador, hermanos, para que sea Él quien nos asista, quien nos oriente, y acompáñenos a orar, por favor. Querido Padre que habitas en lo alto de los cielos, alabado seas. Te agradecemos profundamente, Señor, el regalo que nos concedes de poder alabar tu nombre, viviendo en medio de una generación maligna y perversa, donde abunda la maldad. Señor, he aquí nosotros podemos deleitarnos en alabarte a ti, el autor de la vida, el creador de los cielos, de la tierra, de la mar y de todo lo que en ellos hay. Oh Dios, el creador nuestro. Nosotros, esa creación en la cual imprimiste tu imagen gloriosa, Padre Santo, a la cual has dado privilegios tan grandes y especiales. Señor, gracias por permitirnos conocerte, por saber de tu amor inmenso. Hoy, Señor, vamos a abrir tu palabra, la Sagrada Escritura, y es nuestro ruego, nuestra oración, que nos hable, Señor, que nos enseñes. Bendice al amigo y al hermano, a cada una de las hermanas que van a acompañarnos, que están con nosotros. Bendícenos, Padre. Habrá alguien con una tristeza, con un problema. Obra poderosamente, Señor, y trae alivio a la familia, al hermano, a la hermana que hoy te clama, te busca. Buen Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos estos favores. Amén. Y bien, hermanos, hoy vamos a deleitarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. El tema que nos ocupará, hermanos, es la ley de alimentación. ¿Será que hay una dieta especial para el humano, para los hijos de Dios? Y es muy fácil, ¿verdad? Decir, sí la hay, ¿verdad?
o no, ¿qué va a estar habiendo? Nosotros hoy, hermano, queremos este tema considerarlo a la luz de la Sagrada Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Que sea el Señor quien nos diga, hermanos, que nos hable a través de la Sagrada Escritura sobre si hay algunas cosas que no son para comer y qué es lo que sí Dios tiene disponible como vianda para el humano, para sus hijos. Porque es fácil decir, ¿verdad? Sí, es que en realidad sí hubo ley de alimentación, pero era para los judíos, era para el pueblo de Israel. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿En verdad fue para los israelitas? Si hay una regla de fe que tiene la Iglesia de Dios y que a mí me satisface mucho, me alegra mucho, hermanos, es que la Iglesia tiene como regla de fe la Sagrada Escritura. Quiere decir, si lo dice la Biblia, es así. Si la Biblia no lo aprueba, entonces no tenemos ningún compromiso de guardar o de cumplir determinada acción, solo si lo dice la Escritura. Y eso lo hacemos, hermanos, tomando en cuenta declaraciones como la del apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra de Dios: santificad a Dios en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ven, hermanos? Dice que debemos estar preparados para responder con mansedumbre, ¿verdad? Quiere decir, hermano, no tenemos por qué alzarnos, ¿verdad? ¿Por qué alterarnos? Con mansedumbre, dice la palabra, ¿verdad? Con mansedumbre y con reverencia. ¿Ven, hermanos? Sí. Quiere decir, hermano, eso que yo creo, que yo trato de guardar, de cumplir, debe tener fundamento escritural. Y si lo dice la palabra, bienvenido sea, ¿verdad? Hay que guardar, hay que obedecer, hay que cumplir. Eso dice Isaías en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, en el verso 21. Mire cómo declara la palabra de Dios: alegad por vuestra causa, dice, por vuestra defensa, dice en otras versiones. Alegad por vuestra causa, dice el Señor. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Mire, hay que presentar pruebas, ¿verdad? ¿Dónde baso yo mi creencia, mi fe? ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿O es invención, verdad, enseñanza humana? Mucho cuidado, ¿verdad? Con eso, hermanos, debemos ser cuidadosos de que aquello que enseñamos, cumplimos o guardamos, sea avalado por nuestro Dios. El apóstol Pedro dice en la primera carta, dice en el capítulo 4, versículo 11, dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven, hermanos? Si va a hablar, si va a enseñar, dice que sea conforme a la Escritura para que Dios sea glorificado, ¿verdad? En todo, dice la palabra de nuestro Dios. Menciono esto, hermanos, para que veamos, consideremos, ¿verdad?, que sí es importante, hermano, revisar las Escrituras, buscar una base bíblica para comprobar aquello en lo que creemos. No se me olvida una ocasión, ¿verdad? Un tanto apasionado o emocionado, la persona que enseñaba decía, no, decía, y usaba una porción bíblica de Romanos 14, decía, si el reino no es comida ni bebida, decía, ¿para qué? ¿Por qué no hablar del amor mejor? Hablemos de la salvación. Si lo que comamos o dejemos de comer, eso no tiene que ver, decía esta persona, ¿verdad? Y a eso, hermanos,
vino a mi mente, ¿verdad? Cuando reflexionaba sobre este tema, considerar lo siguiente. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que el primer mandamiento dado a la primera pareja, allá, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvo que ver con comida, hermanos? La primera ordenanza que Dios dio a la primera pareja tuvo que ver con comida. Le dijo, de todo esto pueden comer, le dijo. Mire, la comida sí es interesante. Entonces, pero de este árbol que está aquí, le dio, de ese no pueden comer. La primera prohibición, la primera ordenanza, el primer mandamiento dado a la primera pareja tuvo que ver con comida. La caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvo que ver con comida, hermanos. Sí, tuvo que ver con comida. Aquella prueba de fidelidad en el profeta Daniel, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando él propuso en su corazón, dice Daniel capítulo 1, versículo 8, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino de su beber. Mire, y fue una prueba de fe, hermano, que Dios apreció mucho de parte de Daniel, que él se propuso, hermanos, no contaminarse con la comida del rey. Entonces, hermano, lo que comemos sí es importante, sí tiene que ver con la salvación. Y pudiéramos seguir considerando, por ejemplo, la primera tentación hecha por el adversario, ¿verdad? Por el diablo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Verdad que tuvo que ver con comida? La primera tentación, hermanos, a Jesucristo allá en el desierto tuvo que ver con comida. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, que el pan. Ven, hermanos, la primera tentación tuvo que ver con comida. El concilio que hubo en Jerusalén, hermano, tuvo que ver con comida, ¿verdad? Quiere decir, lo que comamos, hermano, es importante delante de nuestro Dios. Sí. Por eso, el tema que hoy vamos a considerar, hermano, sí debe ser del interés. Este es un tema para que lo considere, para que lo estudie, para que reflexione en él. ¿Quién, hermano? Todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos somos de la creación, hermano, somos de lo más especial. Imagínense que Dios hizo los monstruos marinos, elefantes, animales enormes, ¿verdad? Bestias salvajes con un poder impresionante, o para correr, o la resistencia, la fuerza. Pero en aquella que Dios puso su imagen gloriosa, fue en el humano. Sí, hermanos. Dios le escogió la dieta alimenticia al hombre, al humano. Y sabía, hermano, que la primera dieta alimenticia para el humano fue... A ver, hermano, ¿cuál era? Sabía, hermano, que la primera dieta que Dios dio a los humanos, a nuestros primeros padres, ¿verdad? Fue los vegetales, de todo lo verde que producía la tierra. Dios de eso le dio al hombre para que comiera. Quiere decir, hojas, ¿verdad? Frutos, de eso el hombre podía comer. Vegetales, plantas. Las carnes no estaban incluidas en la dieta de nuestros primeros padres. Eso lo veíamos hace un instante, ¿verdad? De todo esto podéis comer, ¿verdad? Todas las plantas que habían en el huerto podían comer. De todos los árboles, excepto de uno, ¿verdad? Dios les prohibió. Entonces, se hace necesario acudir a las Sagradas Escrituras, porque ellas nos revelan, ellas nos indican, hermanos. Sí, cuando vamos a ver, ¿y qué es lo que debo comer yo entonces, o no debo comer como hijo de Dios? No es de preguntarle a una persona, necesariamente a un nutricionista,
al mejor nutricionista de todos, ¿verdad? A nuestro Dios. Así dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. Quiere decir, hermano, usted y yo debemos detenernos, ¿verdad? Paremos aquí, ¿verdad? Veamos esto de la alimentación ahora. Hay que detenerse. No hay que sofocarse. Paraos en los caminos y mirad. ¿Qué vamos a mirar, hermanos? ¿Qué vamos a mirar? Dice, y mirad y preguntad. ¿Y a qué le vamos a preguntar? Por las sendas antiguas. ¿Quién más antiguo que los profetas? Que los patriarcas, que esos siervos de Dios en el ayer que describieron, ¿verdad? Inspirados por el Señor, ¿qué era bueno para nosotros? Y preguntad por las sendas antiguas, dice, cuál sea el buen camino. Mire, y una vez que averigüemos, que conozcamos, que investiguemos, dice, y andad por él, dice, mire, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero que pasemos a ir considerando ya de una vez, hermanos, a ir dando respuesta, porque con frecuencia encontramos a alguien decir más o menos así, sí, es que no vamos a discutir de si alguien sí ha habido dieta alimenticia, pero era ley de Moisés, ¿sí? Era para los israelitas, para los judíos. A ellos fue que se les dijo, de estos animales sí, de estos animales no. Pero nosotros no somos israelitas, ¿ya? Para nosotros no hay dieta alimenticia, no hay ley de alimentación. Veamos cómo está eso, hermano, que fue a los israelitas. Yo quiero, para conocer sobre esto, según la regla que nos da Jeremías, que leíamos hace un instante, hermanos, que dice que preguntemos a las sendas antiguas, vámonos antes de Israel, hermanos, antes de que existiera un israelita. Sabemos de que Israel viene de Jacob, ¿verdad? Que tomó el nombre de Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Este Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Nosotros nos vamos a decir muchísimo más atrás de Abraham. Ya vimos allá, ¿verdad? Que allá Adán y Eva, a los primeros, esa gente que vivió cientos de años, hermano, 500 años vivió fulano. 930 vivió el otro, 960. Y con vegetales comían, hermanos, con vegetales, ¿verdad? Esa era su dieta en esos tiempos. Quiero que vayamos a Noé. A Noé. Dice en Génesis capítulo 7, vayamos al libro del Génesis, capítulo 7, vamos a conocer, hermano, a un ancestro de Abraham. Abraham hablaba de Noé, hermano, nuestro padre Noé, ¿verdad? Que existió hace tiempo, decía Abraham, sin duda, ¿verdad? Porque era mucho antes de Abraham. Dice, capítulo 7, les decía, hermanos, del libro del Génesis. Dice así la palabra del Señor. Génesis, capítulo 7. Vamos a leer el verso. Desde el 1 vamos a leer, dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, dice. Noé, el que construyó el arca, ¿verdad? Entra tú en el arca, le dijo Dios a Noé, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire, dice el verso 2, de todo animal limpio, dice, tomaréis 7 parejas, macho y su hembra, mas de todos los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ven, hermanos? Esto es impresionante. Uno que no es israelita, uno que existió antes de la mata, de la raíz de los israelitas, hermanos. Noé, un antiguo de Abraham, hermanos. Ese hombre, estamos considerando aquí en Génesis capítulo 7, versículo 2, que ese hombre ya conocía la señal, la diferencia
entre el animal limpio y el animal inmundo. ¿Ven? Como venía el diluvio, ¿verdad? Y todo lo que había sobre la tierra iba a morir, iba a perecer. Entonces Dios le dice a Noé, mira, le dice, de los animales limpios, le dice, vas a introducir 7 parejas, ¿verdad? 7 parejas. Y de los no limpios, de los inmundos, de los impuros, no dijo Dios, ve a esos que se pierdan, no. A esos vas a meter una pareja, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, para que se conservara la especie, ¿verdad? Para que no perecieran los animales inmundos. Dios le dijo, resguárdalos. Entra ahí en el arca una pareja de animales inmundos. Pero de los limpios, le dice, de esos vas a introducir 7 parejas. Claro, hermanos. Si de los limpios le servía para ofrecernos sacrificio, ¿verdad? Cabrito, oveja, becerro, servían para ofrecerle sacrificio al Señor, a nuestro Dios. También les servía para alimentarse ellos mismos. Por eso fue necesario que de los limpios Noé introdujera 7 parejas. Y de los inmundos, de los impuros, de los que no sirven para comer, de esos introduciría solo una pareja, ¿verdad? 2, macho y hembra. Macho y hembra iba a introducir. Bueno, quisiera que pasáramos a considerar de cuáles animales es que Noé metió 7 parejas y de cuáles metió solo una pareja, macho y hembra, solo para conservar la especie. ¿Cuál es la señal que tenían para que Noé dijera, de estos voy a introducir 7, de estos otros solo una pareja, no más? Noé ya conocía la señal. Para el conocimiento de nosotros, hermanos, encontramos en la Sagrada Escritura cuál es la señal que tienen los animales limpios y cuál es la diferencia de estos limpios con los inmundos. Y para ello se hace necesario que vayamos al libro de Levíticos, en el capítulo 11 y en el versículo 2 en adelante, hasta el verso 8, por si usted va anotando, ¿verdad? Capítulo 11, del verso 2 y hasta el 8, vamos a encontrar, hermanos, a los animales cuadrúpedos. Vamos a diferenciarlos así, ¿verdad? Los cuadrúpedos, vamos a ver también en algún momento las aves, vamos a ver qué más animales, los peces. Todos tienen señales, hermanos, los limpios de los inmundos. ¿Y cuál es la señal? No tengo que preocuparme yo, ¿verdad? Yo pienso que aquel ha de ser limpio, este de seguro ha de ser inmundo. No tengo que tomarme ese esfuerzo yo, porque la palabra de Dios, hermanos, es la que lo indica. Y ya veíamos allá en las lecturas iniciales, ¿verdad? El apóstol Pedro, el que hable conforme a la Escritura. El que enseña, que sea conforme la Escritura, ¿verdad? Y si alguien dice, no, para mí que no hay limpio, impuro, todos son iguales. Entonces allá nos decía Isaías 41, ¿verdad? Entonces, veamos Levíticos capítulo 11, versículo 2 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los cuadrúpedos, los animales de 4 patas? ¿Cuáles son limpios y cuáles son inmundos? ¿Cuáles son buenos para comer y cuáles otros son buenos para algo deben servir? ¿Verdad? Dios los creó, pero no son para comer. Dice así, Levíticos 11 en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y decidles. Hermano, Israel venía de Egipto y en Egipto no podían guardar, ¿verdad? Ya eran esclavos. Posiblemente guardaban, posiblemente como podían, pero Dios quiere recordarles, hermanos. Debe hacerles ver nuevamente las señales de lo limpio y lo inmundo. No es por primera vez, porque vemos de que Noé, un ancestro de Leví, un ancestro de Moisés, de Abraham, él ya conocía, vimos allá en Génesis 7, verso 2. Vamos a leer, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles,
estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, dice. De entre los animales, vamos a ver, hermano, de entre los cuadrúpedos, ¿verdad? Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Está difícil, hermano, para ver cuál es el animal limpio. Dios en su palabra nos dice, de todos los animales cuadrúpedos, dice, este comeréis, dice. ¿Cuáles son las dos señales? Que tiene pezuña hendida y que rumia. Ahora, detengámonos un momento. ¿Cuáles son estos que rumian y que tienen la pezuña hendida? Sigamos leyendo. Pero de los que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis esto. Como que rumian o que tienen pezuña hendida. El camello, dice, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Mire, hermano, esto se vuelve interesante, hermano. ¿Cómo nos habla Dios de claro? Dice que el camello, aunque rumia, no se puede comer. ¿Por qué, hermano? Si rumiar es una característica del animal limpio que se puede comer. Lo que sucede es que no solamente tiene que rumiar, sino que también debe tener la pezuña hendida. Y el camello, hermano, ya se fijaron, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Un solo, el casco, ¿verdad? La pezuña de él es un solo asunto, así, ¿verdad? No tiene dividida como la del buey. El buey sí tiene la pezuña hendida. El buey rumia y tiene la pezuña hendida. El camello también rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Es un solo casco, ¿verdad? Unido todo aquello, la pata, ¿verdad? Del camello. Aunque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Tiene que cumplir las dos características. El camello rumia, ¿verdad? Como el buey. Ese acto de el buey, hermano, que anda comiendo, hermanos, en el pastizal, ¿verdad? Cuando se lleva el ganado, ahí está comiendo el buey, ¿verdad? Y el buey tiene un estómago, hermano, tiene dos estómagos, se dice. Lo que anda comiendo ahí, hermano, lo anda tragando y lo va echando en una especie de bolsa que él tiene, su estómago, ¿verdad? Ahí está almacenando lo que anda comiendo al instante, en el momento. Una vez que llena ese estómago, esa bolsa, hermanos, entonces se fija cuando está descansando, en reposo, está remascando. ¿Qué es lo que come? Decía yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que remasca? Cuando está echado, ¿verdad? Descansando, ya en la sombra, el buey, o el camello, ¿verdad? O el cabro también, hasta el conejo, ¿verdad? Todos estos que rumian, hermanos, estos lo que hacen es que devuelven a su boca aquello que se estuvieron comiendo, ¿verdad? Que solo lo almacenaron en una bolsa. Lo devuelven y lo remascan nuevamente. Ese remascar, ¿verdad? Eso es rumiar. Y luego que lo vuelven a tragar, ahora ya va para el segundo estómago, ¿verdad? Listo para ser procesado y finalmente defecarlo. ¿Ya? Eso es rumiar. Tiene que rumiar y debe tener la pezuña hendida. Sigue diciendo, vamos a leer el verso 5. También el conejo, dice. Ya vimos, el camello rumia, pero no tiene la pezuña hendida. También el conejo, dice, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. La pezuña del conejo, ¿verdad? Se parece con la del perro, ¿verdad? No es hendida así como la del buey. Aunque rumia el conejo, pero no tiene la pezuña hendida, ¿verdad? El camello rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Sigue diciendo, asimismo la liebre, dice, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Tiene que cumplir las dos características. Vamos a ver el versículo 7. Aquí en el verso 7 en adelante de Levíticos 11 encontramos animales cuadrúpedos que tienen la pezuña hendida, pero no rumian, ¿verdad? El camello, ¿verdad? Tiene aquello de que rumia, cumple una característica, pero no tiene la pezuña hendida.
es inmundo. Ahora, vemos ahora a uno que tiene la pezuña hendida, pero no rumia. ¿Cuál es ese animal? Dice, también el cerdo, dice. Porque tiene la pezuña hendida, dice. El cerdo sí tiene pezuña hendida, ¿verdad? Pero no rumia. ¿Ven, hermanos? Tendréis, lo dice, por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundo. Hermano, es complicado entender esto, hermanos, ¿verdad que no? Si queremos honrar la voluntad de nuestro Dios, vamos a ver que es fácil identificar cuál es limpio y cuál es inmundo. Una oveja rumia y tiene la pezuña hendida, ¿qué más, verdad? Venga, es limpio. El cerdo, hermano, es inmundo. Pezuña hendida, pero no rumia. El caballo, rumia, al igual que el buey, pero no tiene la pezuña hendida. Bueno, qué claro nos habla nuestro Dios a la luz de su palabra. Vamos a considerar hoy, hermanos, del verso 9 al 12. Siempre en Levíticos 11. Vamos a ver en Levíticos 11, del verso 9 y hasta el 12, cómo describe nuestro Dios a los animales que viven en el agua, a los peces. ¿Qué señal debe cumplir un pez para que sea vianda según la ordenanza de nuestro Dios? Dice así, Levíticos 11, verso 9 al 12. Dice el verso 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escama en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Miren, ¿cuál es la señal que debe cumplir el pez para que podamos decir con toda libertad, este es alimento que Dios creó? Si no tiene aletas, aunque tenga escama, no es alimento, es inmundo, porque debe cumplir dos características, que tenga aleta y que tenga escama. Eso dice la palabra de Dios. Dice de los que viven en el mar y que viven en los ríos, estos comeréis. Dice el verso 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. ¿Ven, hermanos? Interesante cómo Dios nos habla, ¿verdad? Dos características en los cuadrúpedos, hemos visto, y también en los peces del mar o de los ríos. Ya vimos ahí que tiene que cumplir esas características. Encontramos un bagre, ¿verdad? Y vemos cómo la gente lo prefiere y lo preparan y se lo comen, ¿verdad? Pero eso es liso. Eso no tiene escama. Eso no se debe de comer. Cosas como camarón, hermano, no es que lo despreciemos, ¿verdad? En sí, es una criatura de Dios, el animalito, ¿verdad? Es una criatura de Dios y para algo sirve. Dice de que se encargan de limpiar, ¿verdad? Un cangrejo, hermano, ve algo descompuesto, ellos se encargan de limpiar, ¿verdad? Ellos se lo devoran, lo sucio, ¿verdad? Lo podrido, lo descompuesto que está ahí, él se encarga de limpiar. Es como el cerdo, ¿verdad? El cerdo no vamos a despreciar nosotros, este animal, ¿verdad? Es una criatura de Dios, el cerdo. Y sí sirve, ¿verdad? Muchas veces limpian, quitan lo que está sucio porque son muy resistentes los cerdos. Escuché de un señor que tenía mucho ganado en su hacienda, ¿verdad? Pero había una parte montañosa y de repente él veía que sus terneros estaban muriéndose, ¿verdad? Aparecían.
muertos, y descubrió que los terneros o novillos muertos es que habían sido mordidos por serpientes. Había una clase de serpiente que asesinaba a los terneros o novillas que él tenía, ¿verdad? Entonces dice que alguien le recomendó, ¿verdad?, que soltara en la montaña una jauría de cerdos, y dice que los cerdos entraron a la montaña y anduvieron por allá, y en las tardes regresaban los cerdos, dice, con las serpientes entre los dientes, ahí comiéndoselas. Y los cerdos también eran mordidos por las serpientes esas, pero a ellos no les afectaba, hermanos. El cerdo tenía esa resistencia, ¿verdad?, de que a él no lo mataba la mordida de la serpiente, la ponzoña de ese animal. Y sin embargo, el cerdo, él se devoraba a las culebras, ¿verdad?, a las serpientes. ¿Sirve el cerdo entonces, hermano? Pues sí, ¿verdad? Pero no para comer, hermanos. Es inmundo. No cumple los requisitos, los requerimientos, las características del animal limpio. Pero tiene pezuña hendida, sí, pero no rumia, ¿verdad? Tiene que ser las dos características. Así que vamos a proceder hoy a considerar a las aves limpias. ¿Cuáles de las aves son limpias? Podemos comer. Dice, del verso 13 en adelante, siempre de Levíticos. Veamos, hermanos, Levíticos capítulo 11, versículo 13, vamos a leer hasta el 19. Dice así: y de las aves, estas tendréis en abominaciones. Nos da ejemplos, hermanos. Y debemos poner mucha atención en estas aves que son abominación, o sea, son inmundas, no se deben de comer. Para que así las características que tienen estas aves que menciona la porción bíblica, hermano, esas características, búsquelas usted en otra, ¿verdad? Y si las tiene, hermano, es inmunda, no se puede comer. Hace mención de las aves limpias también y sus cualidades que tiene, hermano. Busque esas cualidades, ¿verdad? Y si las tiene, venga, ¿verdad? Usted puede comer, participar de ellos. Dice así, desde el verso 13, les decía: y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, dice, serán abominación. El águila, dice, el quebrantahuesos y el azor. Algunos ni los conocemos, ¿verdad? Pero el águila, ese animal, hermanos, si usted ve que hay una ave, ¿verdad?, me la comiera, dice alguien, pero ve que tiene ese pico así, hermano, como apuntando hacia el pecho, esas garras, esa ave de rapiña, es inmunda, hermanos, es inmunda. El quebrantahueso y el azor, dice, el gallinazo, el milano, todo cuervo. Se fija, hermano, cómo está mencionando animales que tienen cierto parecido, ¿verdad? Son aves de rapiña, ha mencionado hasta el momento, o carroñeras. Si son así, hermano, son inmundas. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, la cigüeña, el buitre, dice, la garza, la bubilla, el murciélago. Hay un común denominador en todas las aves inmundas que ha mencionado, hermano. Su parecido, ¿verdad? Sus garras, la forma de su pico. Y usted va a ver, hermano, la diferencia entre unas y otras, que está bien marcadas. Esas son inmundas. Qué diferente de una ave limpia, hermano, como es la gallina, ¿verdad? La gallina o la paloma, hermanos. Se ve una gallina, una paloma, las aves limpias tienen una bolsa especial, ¿verdad? Usted puede verlas cuando han comido bastante, puede ser maíz, ¿verdad? O lo que ellas andan comiendo por ahí, cómo se les altera ¿cómo se llama eso? El buche. Bueno, así es el nombre común, ¿verdad? Que tienen, porque ahí andan almacenados
los granos enteros andan ahí, ¿verdad? Lo que se han tragado, lo que han comido, ahí lo andan entero. Pero después, hermanos, tienen ese proceso para eliminar toxinas. Con razón son limpias, ¿verdad? Hasta después llegan a una molleja especial que tienen y ahí procesan de tal forma que cuando ya van a defecar, no echan los granos enteros, ¿verdad? Las aves inmundas por lo regular no pueden comer esos granos así, porque no tienen esa molleja especial que tiene la gallina. Por lo regular, el ave que es inmunda, hermano, siempre anda así como con problemas estomacales, ¿verdad? No tienen esa capacidad de procesar lo que se comen, así como la gallina, como la paloma, como la codorniz, los que menciona como animales limpios. Así que, hermanos, de los reptiles, dice que todo lo que se arrastra sobre su pecho, y los reptiles son así, ¿verdad? Y todo lo que anda sobre 4 o más patas, reptiles, todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Así que, interesante, hermanos, que en lo que hemos considerado en Levíticos, hemos visto que en los cuadrúpedos tiene que tener pezuña hendida y carrumia, 2 características. En los peces del mar hemos considerado que debe tener aletas y escamas. Se fija, hermano, que Dios siempre anda ahí con 2 características. Es como con su pueblo, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos, hermano? Los que guardan los mandamientos de Dios, y hasta ahí nomás, y tienen la fe de Jesús. ¿Ven? Entonces, es importante, hermanos, que consideremos la opinión bíblica respecto a este interesante tema de la dieta alimenticia o ley de alimentación. Por ejemplo, Isaías capítulo 66, en el verso 7, dice ahí algo bien interesante, hermano. Dice, los que se santifican y los que se purifican entre los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, dice, y abominación y ratón, dice, juntamente serán talados, dice. ¿Ve usted? Alguien diría, no, yo cerdo sí, me doy un banquete, dice alguien. Ratón no, dice, no, ya, eso ya es el colmo. Ratón no, pero cerdo sí. Pues delante de Dios, hermanos, según la palabra de nuestro Dios, es igual. Comer cerdo, comer ratón, es lo mismo. Juntos, dice, serán talados los que comen esas cosas. Ahora, nosotros amamos la salvación. Queremos la vida eterna. Entonces, ¿por qué no aceptar la bendita voluntad del Señor? Al inicio veíamos el caso de Daniel, ¿verdad? Aquel joven siervo de Dios, profeta, que llegó cautivo a Babilonia y el rey los escogió, ¿verdad? Como entre los más especiales. Y ahí iba Daniel, hermanos. Y Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice el texto, y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. El rey, hermano, al llevarlos a su mesa, no era porque los veía gente especial. Los quería honrar, quería que estuvieran bien alimentados. Por eso iban a comer de lo mismo que el rey comía. De seguro que el rey comía carnes limpias también, ¿verdad? Ternera, quizás, oveja, cabro, pero también incluía en su dieta cerdo, quizás, lo que hemos visto, camello, cosas inmundas, pues. Y Daniel dijo, no, lo más seguro para que yo no me contamine, digo, y no desobedezca la ley de alimentación, esa que no es de Israel ni de los judíos, porque ya un antiguo de ellos, Noé, la conocía. Daniel dijo, yo solo voy a comer legumbres, solo vegetales, y ahí no me arriesgo, dijo, porque esas
papayas, ¿verdad? O perejil, o pepinos, o cebolla, o ajo que habían allá en Babilonia, hermano, eran legumbres, ¿verdad? Era la creación de Dios y eran limpios. Pero la carne no, ¿verdad? Y me expongo, decía, ¿qué tal si es cuzuco, verdad? Es inmundo. ¿Qué tal si es garrobo? Es un reptil, ¿verdad? No. Entonces, Daniel propuso, y eso le agradó al Señor, hermano. En Daniel 1:8 dice que él propuso no contaminarse con la comida del rey. No quiero finalizar, hermanos, sin antes mencionar algunas aparentes objeciones a la ley de alimentación que hay en la Sagrada Escritura. Digo aparentes objeciones. No se me olvida, hace algún tiempo se dio cuenta, ¿verdad? Mi compañero de trabajo que yo no participaba de algunas comidas. Y alguien, es que él tiene ley de alimentación. Él lee ahí en la Biblia y él cree que ya hay algunas cosas que no se pueden comer. Le dijo de mí. Y él llegó, hermanos, con una porción. Por eso a mí esa porción me trae recuerdos siempre. La de Hechos capítulo 11. No, Hechos capítulo 10. Este texto a lo mejor quiero que lo leamos, hermanos. En Hechos 10 encontramos un dato muy interesante. Hechos 10. Vamos a ver, Hechos 10, hermano, es una porción que en el tiempo sucede cuando ya Jesucristo se había ido a los cielos. Quiere decir, ya estaba en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 10, vamos a leer en el versículo 11. Dice, y leyendo desde el 10, mi amigo me leía desde el verso 10. Él llegó así, ¿verdad? Mira, Pedro tenía hambre, me dice, hambre, comida. Sí, ¿verdad? Quería explicarme bien a su manera el asunto. Y cuando Pedro está con hambre y sube a la azotea, dice, a la habitación de arriba, ¿verdad? Mira lo que sucedió, me dice. Verso 11. Y vio el cielo abierto, dice. Desde el tiempo. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, un éxtasis, hermano, es algo así como el estado que se halla una persona cuando es sometida a una fuerza sobrenatural. Tuvo un éxtasis, ¿verdad? Como una visión, eso. Y vio el cielo abierto, dice. Vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué veía, hermanos? A todos esos animales veía él, ¿verdad? Cuadrúpedos, reptiles, sin duda venían limpios, pero también inmundos, ¿verdad? Lo interesante, lo impactante es una voz que escuchó también. Y le vino una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, porque yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mi amigo que me leía la porción, ¿verdad? Él de ahí leyó esa porción y me dice, ¿te das cuenta? El Señor le dijo a Pedro, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Me dice, mi enseñanza hoy es, Dios ya limpió, me dice, todos los animales inmundos. Ya los limpió. De modo que Pedro, después de la visión, a conejear se fue, me dice. A buscar animales que nunca había comido, ¿verdad? Y ahora sí ya podía disfrutar. Pero eso no es cierto, de que Pedro se fue a buscar los animales que nunca había comido. Él, lo que sí dice la palabra, es que se quedó pensando, ¿qué significará esa visión? Mira lo que dice el verso 19. El verso 19, siempre de Hechos 10. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, oiga esto, hermano, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan.
Pedro estaba pensando, ¿qué me habrá querido decir esa visión, ¿verdad? ¿Qué significado tendrá eso de que mata y come y que no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado? El Espíritu le dijo, aquí te vienen buscando, le dijo. El verso 20 le decía. El verso 20 ahora, levántate, le dijo la voz a Pedro, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Saben, hermanos? Es interesante que los que iban llegando a visitar a Pedro eran unos extranjeros. Es decir, no eran israelitas. Y para Pedro, hermanos, reunirse a platicar con gente que no era israelita, hermanos, quiere decir con gentiles, es decir, con gente pagana, ¿verdad? Gente que no era del pueblo de Dios. En esos tiempos, para Pedro eso era algo abominable. El gentil era considerado inmundo. Así. Cuando un gentil se sentaba en la silla de un hebreo, hermano, el hebreo era capaz que le daba fuego a esa silla, ¿verdad? Porque se había sentado un inmundo ahí, un pecador. Y Pedro recibe la voz que le dice, no dudes en ir con ellos, le dice, andale. Mira que dice el verso 27. Fue Pedro, ¿verdad? Dice el 26, mas Pedro le levantó diciendo, no, vamos a leer desde el verso, usted puede leerlo todo. Yo para avanzar un poco, hermanos, por cuestión del tiempo, leo aquí el verso 26. Mas Pedro le levantó, porque este Cornelio era italiano, hermanos, el que llegó a visitar a Pedro, era italiano, o sea, no era judío, hermanos, era uno que en otro tiempo Pedro, si no hubiera sido por la visión, no lo recibe, no lo atiende. Y Cornelio se postra y Pedro dice, no, levantate, le dice. Yo soy consiervo contigo, le dice. Dice, yo mismo soy hombre, le dice Pedro, verso 27. Y hablando con él, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido. Verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis, miren lo que le dijo Pedro, hermano, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ven, hermanos? ¿Qué es lo que Dios había limpiado, hermanos? Cuando Pedro vio aquella visión, ¿qué es lo que representaba a aquellos animales? Pedro explica, Dios me ha mostrado, dice Pedro, allá en la visión, ¿verdad? Que tuvo, que a ningún hombre llame común o inmundo. En el verso 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, dice, no se opuso. Así que ahí está la explicación, hermanos, de qué significaba aquellos animales inmundos. Lo que significaba era que ya Dios había abierto la puerta para que también los gentiles entraran al evangelio y recibieran de la gracia de Dios. Cuando Dios le dice a Pedro, Pedro mata y come, ¿qué es lo que Pedro iba a matar? ¿Qué es lo que Pedro iba a comer? Es como si le dijera, ve Pedro, mata el pecado de los gentiles y come palabra de Dios con ellos. Eso es lo que Pedro tenía que hacer, ¿verdad? Unirse, compartir con ellos también. El gentil, hermano, en algún momento era considerado como animal inmundo. Una ocasión una mujer, ¿se acuerdan? Que llega donde Jesús, ¿verdad? Maestro, Señor, mi hija es atormentada por el demonio. Y el Señor le dice, no está bien dar el pan de los hijos, le dijo, a los perrillos. Es que ella era sirofenicia, esa mujer. Ella no era israelita, ¿verdad? Es considerada como un perrillo. Y no era para ellos. Sin embargo, el Señor le hizo el milagro a esa mujer. Porque ella, cuando él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, ella le dijo, sí, Señor, le dijo. No se enojó. No dijo, me dijo perro, ¿verdad? O perrillo. No. Ella dijo, sí, Señor. Ella aceptó su condición si ella no era israelita. Sí, Señor.
pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Es decir, para el Señor Jesús no era cosa difícil como una migaja, ¿verdad? Hacerle el milagro a esa mujer, y dice que fue sanada su hija. Dios apreció la fe que había en esa mujer. Entonces, hermanos, el tema, la ley de alimentación, hermanos, es un tema para los hijos de Dios. Es un tema para el ser humano que quiere hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando comenzó el Evangelio, el Señor Jesús a predicar, hermano, estaba solamente para Israel. De hecho, allá en Mateo capítulo 10, versículo 5, Mateo 10, 5, cuando está hablando viene hablando del hecho de que Jesús mandó a sus discípulos, ¿verdad?, a compartir el mensaje. Mire cómo les dijo, Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles. Mire, por los gentiles no, a ellos no, ¿verdad? Ni entren en ninguna de las ciudades de los samaritanos. No, para ellos no era. En un principio era solo para Israel, ¿verdad? Solo para Israel. Pero allá cuando Pedro tuvo la visión, allí el Señor le dijo, no llames común o inmundo, le dijo, a lo que yo he limpiado. ¿A quién había limpiado el Señor, hermano? Al gentil. Él también podía ser heredero, beneficiado con la gracia de Dios. Sobre lo mismo explica Efesios capítulo 2, verso 12. Y de que en aquel tiempo, dice Efesios 2:12, estabais sin Cristo. Entonces el gentil, hermano, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la apertura a los gentiles, ¿verdad? Al Evangelio también. Y una vez que entran al Evangelio, que reciben a Cristo, son hechos hijos de Dios, y también para ellos debe haber una dieta especial. Es Dios quien escogió el alimento para los suyos, ¿verdad? Para sus hijos, para esos que tienen impresa su imagen gloriosa. De modo que la ley de alimentación, hermano, la encontramos, según usted puede observar, desde el Génesis, allá, ¿verdad? Desde el principio, y la podemos llevar, hermano, por todo el Nuevo Testamento también. Dice 2 Corintios 6, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 17 al 18, dice así la palabra de Dios. Salgan de en medio de ellos, dice, y apártense. Oiga, hermano, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Mire, queremos que nos reciba el Señor, hermano. Hermano, debe evitar comer de aquello que es impuro, que es inmundo. Y yo lo recibiré, dice. Yo, Todopoderoso, seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor. Ahí está la condición, el requisito para ser hijos de Dios. No toque lo impuro, dice. Ahí está. Así que son grandes las promesas, ¿verdad? Un reino milenial, hermano. La mismísima eternidad. Grandes promesas para hoy mismo, hermano. Hoy. Ya hoy usted puede comenzar a disfrutarlas. Por eso dice 2 Corintios 7:1, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo, dice, y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay otras aparentes objeciones, hermanos, pero quisiera ir buscando el final para esta reflexión. Yo creo que va a haber un espacio, ¿verdad?, para alguna inquietud que tiene algún hermano, ¿verdad? Alguna aparente objeción que usted ha visto, pero yo leo esta porción, dice alguien, y me parece que dice que ya no hay dieta alimenticia, pues podemos considerarla juntos, ¿verdad? Entre juntos, sin duda, va a ser más fácil. Nuestro hermano Amílcar Escalante
nuestro presentador que tenemos aquí en la página de enlace, él va a tener un espacio en el que va a dar la oportunidad para que hayan preguntas. Es importante, hermanos, que consideremos esto. El pueblo de Dios es un pueblo especial, hermanos. Me agrada cuando dice el rey Salomón allá en Proverbios, porque yo también fui hijo de mi padre, dice, único, dice, y delicado delante de mi madre. O sea, delicado, hermanos. No podía darle cualquier cosa, ¿verdad? El hijo de un rey, hermano, no puede comer cualquier cosa. Hay una dieta especial para los hijos de Dios. Los que entren al reino, los que gocen de la eternidad, van a ser seres que se hayan cuidado de hacer la voluntad de Dios, aún en lo relacionado a los alimentos. Busco finalizar la reflexión, hermanos, leyendo lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis quería hacer eso, hermanos, comenzar allá en Génesis, ¿verdad? Primeros versículos del Génesis y terminar aquí en los últimos versículos de Apocalipsis, porque así encontramos la ley de alimentación en toda la Sagrada Escritura. El pueblo de Dios, hermano, los hijos de Dios tienen una dieta especial. Fue Dios. Eso es maravilloso, hermano. Dios mismo escogió qué debe comer el humano y qué debe evitar comer el humano. Dice Apocalipsis 21, 25, les decía. 21, 25 de Apocalipsis y 26. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, dice. 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Verso 27. Vea usted, hermano. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vaya, hermano. Aquel que comió inmundo, que comió impuro, que hizo abominación, por supuesto que no solo eso, ¿verdad? Habló mentira, desobedeció a Dios, pues, en todo. Entonces, ese no va a entrar, ¿verdad? Ese no va a ser parte del reino de nuestro Dios. Dios quiere para sus hijos algo especial. Así que, ante la posibilidad de pensamiento, ¿por qué no hablar del amor? ¿Por qué no hablar de la salvación? Pensemos en lo que dice Ezequiel 44, 23. ¿Sí? Con ese texto voy a terminar, hermano. Ezequiel 44, 23. Dice, enseñarán a mi pueblo, dice. Oiga, el pueblo de Dios tiene que ser instruido, enseñado. Enseñarán a mi pueblo a discernir. Quiere decir, a hacer la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. ¿Ve usted, hermano? Esto es muy interesante. Cedo el tiempo a mi hermano Amílcar Escalante. Él tiene palabras para toda la amada audiencia. Pasa a vosotros, amados hermanos. Queremos saludar a los hermanos que han estado conectados. Hay muchos hermanos que han estado conectados, pero nos llama la atención en esta ocasión una hermana, nuestra hermana Ana Villaseñor. Nos pide que por favor oremos por ella, porque está pasando mucho problema, mucha ansiedad. Así que vamos a elevar esa plegaria en cada una de nuestras casas, hermanos, por nuestra hermana. Hemos visto también varios hermanos conectados acá del Distrito 1. Hemos visto conectados de fuera del país, y es para nosotros, hermanos, un privilegio llegar hasta el seno de su hogar. Vamos a estar ahorita esperando si hay alguna pregunta. Hasta la fecha solo había una duda, pero en el momento que mi hermana Alejandra de Arévalo estaba haciéndola, mi hermano Ismael lo estaba contestando también, como es la visión de Pedro. Así que vamos a esperar si hay alguna pregunta. Mientras tanto, mi hermano Ismael todavía nos deleitará a Dios primeramente, y nosotros juntamente con él
con una alabanza. Así que dejamos a nuestro hermano Ismael con esa alabanza. Y bien, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar un himno. Quiero que hoy alabemos al Señor con el himno 284. Himno número 284. Agradezco a mi hermano Amílcar Escalante por este trabajo, hermanos, por estar disponible ahí. Mi hermano Amílcar Escalante, mi hermano Herbert Blanco, ellos trabajan mucho detrás de las cámaras para hacer posible. Himno 284, les decía. Himno 284. Tentado no cedas. Tentado no cedas, dice, ¿verdad? Alguien se siente atraído por comer algo que Dios ha prohibido. Cuidado, ¿verdad? No ceda. Tentado no cedas, dice. Cantemos a nuestro Dios. Tentado no cedas, eres pecar. Más fácil sería luchar a triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mar. Dios puede librarme de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, no agradar a Dios a quien teme, por siempre ensalzar. No manchen tus labios, ni pudrir amor. Reserva tu vida, te ofensas a Dios. En su confía, en su brazo tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno, enérgico ser, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, ven hacia tu vicio, que Dios es tu ser. Por onda te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en su brazo tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Bien, mis hermanos, hemos cantado esta preciosa alabanza. Una vez más, cedo el espacio a mi hermano Amílcar Escalante, que tiene otra intervención. Él con nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Y también agradeciéndole a usted, mi hermano, mi amigo, que nos sintonizó y estuvo pendiente de esta transmisión, de esta segunda conferencia virtual, la cual llegamos ahora como final. Gracias a mi hermano Ismael por darnos esa oportunidad de oír palabra de Dios, por aceptar nuestra invitación. Nuestro hermano ministro Ricardo Posada también el día de anoche, que también estuvo con nosotros.
Gracias a mis hermanos que se conectaron a través del Facebook. A mi hermano Herbert Blanco, que él ahí está siempre pendiente, colaborando con toda la iglesia en las transmisiones. Y a la vez invitándoles a que siga sintonizando Enlace todos los lunes, todos los martes. Y el próximo mes, si Dios nos lo permite, venimos con la tercera conferencia virtual, lo cual estaremos compartiendo dos temas también muy importantes para la iglesia como para los amigos. Y tendremos también invitados de los cuales les daremos a conocer próximamente. Muchas gracias a todos por su sintonía y que Dios les bendiga grande y poderosamente. Y sabemos que Dios está con su pueblo y seguirá con su pueblo. Y nada ni nadie derrotará al pueblo de Dios. Dejo con nosotros a nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Ismael Osorio, para que finalice con la oración final y asimismo la bendición, y así quedar despedidos de esta segunda conferencia virtual. Gracias a todos. Paz a cada uno de vosotros, hermanos y amigos. Agradecerles por habernos acompañado en este segmento y para invitarles, hermanos, a que se mantengan siempre pendientes de la programación de esta página que tiene como propósito alcanzar más almas para nuestro Señor Jesucristo. Adoremos al Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, bendito sea, Señor. Te agradecemos el regalo que nos concediste de estar reunidos, reflexionando en tu palabra, Señor, en tus verdades. Te pedimos bendigas a cada persona, a cada hermano o amigo que estuvo en esta transmisión. Permite, Padre, que de alguna forma tu palabra pueda penetrar en el corazón y transformar así la vida de muchas almas. Bendice a cada uno de los presentes en este espacio, Señor, aún a aquel que se encuentre con este video. Habla al corazón y haz en él una mente y un corazón receptivo de tus verdades, de tu palabra. Estamos conscientes, Señor, que como templo del Espíritu Santo que somos, un vaso especial delante de ti, lo que llegue a nuestros cuerpos debe ser de tu agrado, Señor, aquello que tú dejaste para alimentarnos y no lo que prohibiste que fuéramos a hacer. Bendice este ministerio, Enlace, Señor, permite que siga avanzando y abrazando a más personas para que sean parte del reino. Despide con paz y bendición este servicio, una bendición especial para toda tu iglesia, para todo tu pueblo extendido en toda la tierra, una bendición para Jerusalén, para Israel, tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores, buen Padre Celestial. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, amados hermanos.